DATV presenta Recta Final. Elecciones subnacionales 2021. Muy bien, estamos de cara a nuevamente un proceso electoral en nuestro país, con uno que viene de realizarse hace muy poco tiempo, con muchos procesos similares en la región, y uno se pone a pensar cuáles son las proyecciones respecto al tema encuestas, cómo se están realizando, si son certeras. Hemos visto que en muchos casos no se han acercado mucho en la realidad, y estoy hablando de países como Estados Unidos, etcétera. Para hablar de este tema estamos junto a Paul Coca, el analista político. Paul, bienvenido aquí a la primera de ATV y gracias por tu tiempo. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un honor y un placer estar acá. Hablemos de las encuestas como tal, cómo han ido cambiando o variando en estos últimos años con un factor que es importantísimo, el factor pandemia, 1, y la polarización social, 2. Sucede lo siguiente, que, por ejemplo, si hablamos del referente al tema central, que es una encuesta, que es una técnica para aplicarla en cierta cantidad de personas, en cierta cantidad de ciudadanos, aquí ya nosotros nos damos cuenta de que esta cantidad de personas que va a ser encuestada nos puede llegar a definir bajo qué criterio está pensando la gente, en base a si la encuesta tiene preguntas abiertas o en base a si una encuesta tiene preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día tenemos problema de la pandemia, problema de estabilidad laboral y otros, pero si se aplica una encuesta, por ejemplo, cerrada, cuya respuesta sea sí o no, obviamente lo que siente esa persona no va a estar reflejado completamente en una encuesta. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, que las encuestas son una foto del momento de cierto grupo de personas, que la circunstancia va cambiando. Si una persona hoy está con trabajo, piensa políticamente hablando diferente a que el día de mañana ya no tenga trabajo. Entonces esas son variables que uno siempre tiene que tomar en cuenta a la hora de responder esta pregunta. Ahora, si bien los números son números y son fríos al momento de analizar, depende muchísimo del encuestador o de la empresa encuestadora. Te consulto yo porque hay diferentes metodologías para poder aplicar, pero saber cuál es la correcta, en qué lugar y en qué región, creo que ahí estaría la clave del éxito para tener unas encuestas certeras, lo cual no hemos visto en los últimos años. Exactamente, uno tiene que ir a que primero la encuesta no es novedosa, siempre en Bolivia o en cualquier país del mundo se ha realizado, ese es un primer aspecto. Segundo, es innegable que querramos o no, marcan tendencias. Una encuesta, quiera sea o no, repito, marca tendencias. Tercero, no hay casualidades tampoco en las encuestas. ¿Por qué? Porque los candidatos que están en primeros lugares en una encuesta siempre son realizado antes del proceso electoral o de la campaña un trabajo absolutamente previo. Ahora, por ejemplo, en 1989 las encuestas a Condepa no le daban ni el 1% y Condepa terminó aplastando en La Paz y teniendo buena votación a nivel nacional. O, por ejemplo, el año 2002. Nadie preveía que Evo Morales iba a ser segundo, porque horas antes de las elecciones hubo la declaración desacertada de un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, o el 2005, que decían va a haber un empate, y terminó Evo Morales con el 53%, o las encuestas recientes. Ahora, aquí nosotros tenemos que dar en cuenta que hay que saber la ficha técnica. Cuando hablamos de una encuesta, existe una ficha técnica que son las características de qué tipo de metodología y qué aspectos se han realizado en una encuesta. Lamentablemente en Bolivia la gente solo va al resultado y no va al cómo se hizo esa encuesta. Que las encuestas, por si acaso, no es que van a ser el resultado tal cual, porque también mucho depende de una figura llamada el margen de error. ¿Por qué? Porque cuando se hace un muestreo absolutamente aleatorio, para tener un resultado de la encuesta, puede darse el caso de que esa encuesta tenga algún porcentaje que no es confiable. Entonces ahí mismo se establece inclusive criterios para un margen de error de los resultados que está arrojando la misma encuesta, que puede ser significativo o quizás no, dependiendo del procedimiento empleado. Ahora, la credibilidad de una encuesta definitivamente la va a marcar también el margen de error hacia la población. Sin embargo,
siempre se va a tratar de que sea el mínimo. Para analizar un poquito en la región, ¿qué pasó, por ejemplo, para entender en un caso práctico, en Estados Unidos, lo que va sucediendo de un tiempo a esta parte, que ninguna de las encuestas han dado ni siquiera cerca de los pronósticos? Recordemos que en su momento daban como ganador en las elecciones a Donald Trump y estuvo, en su momento a la señora Clinton, y estaba muy lejos de esa realidad y terminó siendo presidente Donald Trump, contra todo pronóstico. Lo que pasa es lo siguiente, esa figura que sucedió en Estados Unidos e inclusive sucede en Bolivia, y vamos a comparar a los fines académicos ambos países, hay que ver también dónde se realizaron las encuestas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en Estados Unidos, por ejemplo, existe un grueso de población que no necesariamente es clase alta, que no sale constantemente en los tabloides, allá se usa la palabra tabloides, o en los medios o en las noticias de Hollywood. Es una masa trabajadora que está absolutamente oculta hasta del mundo. Uno ve, por ejemplo, los grandes artistas lo que comen, pero uno no ve quiénes son los cocineros de esa comida de ese gran artista. ¿Y a dónde quiero llegar? A que ambos votan. Y resulta que ambos votan, así es la realidad, o sea, no vamos a mentirnos. Claro. O aquí en Bolivia también. Aquí en Bolivia uno se da cuenta de que hay ciertos sectores o segmentos que son encuestados y otros que no son encuestados, por si acaso. Entonces, el problema de las encuestas es que no reflejan el cómo piensa y cómo cree, por ejemplo, esas personas que no han sido absolutamente encuestadas. Y al final de cuentas, en este ejemplo que les estoy dando, todos los mayores de 18 en Bolivia son los que terminan votando. Entonces, aquí obviamente se habla bastante del nivel de credibilidad que hay de las encuestas. Pero ojo, siempre hay que decir esto. La encuesta es una foto de ciertos sectores, de ciertas personas que han sido encuestadas. Dos, el resultado de la encuesta marca tendencia, eso es innegable. Puede influir en la ciudadanía, pero al final el ciudadano decide por quién va a votar. Y tercero, tenemos nosotros que hablar, y hay que decirlo así francamente, de que, y esto lo mostró Condepa en su momento, Conciencia de Patria, con el compadre Carlos Palenque, cuando encuestaban en mercados o en otras zonas a ciertas personas, a esa persona le daba vergüenza decirle a un extraño, porque el encuestador la hace una persona que usted ni yo conocemos, ¿por quién voy a votar? Entonces, muchas veces la gente miente para no tener ningún tipo de problemas con esa persona extraña que me está viniendo a preguntar por quién voy a votar. Y esto es lo que se llama el voto oculto, que simple y llanamente yo aseguro de manera cierta. Pues nuevamente, Paul, gracias por tu tiempo. Hacerte una consulta bien actual, porque en este momento se viene la época ya de poder realizar las proyecciones para ver qué partidos estarían en ciertas regiones más fuertes o más débiles. La metodología en medio de una pandemia en este momento en el país se está basando en las encuestas por teléfono. Esto, ¿qué tanto podría incrementar o podría incidir en los resultados de las encuestas y en el margen de error de la muestra? Exactamente, desde siempre hay que decirlo, una de las formas de hacer encuestas, además de la personal, sea con cuestionario abierto o con cuestionario cerrado, ha sido la metodología de una llamada telefónica. Obviamente es parte también de una forma de hacer encuestas que ahorra al encuestador bastante tiempo y le permite acceder a un mayor número de personas ya usando el mismo tiempo. O sea, es mucho más fácil una encuesta telefónica que una encuesta presencial, y mucho más en una época en la que obviamente estamos en la situación de restricciones. Ahora bien, electoralmente hablando ocurre lo siguiente. Igual, una persona que no puede estar, por ejemplo, confiándose de que el resultado de una encuesta puede ser el resultado exacto de una elección, sino una proyección que hay que establecer márgenes aproximados. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, la encuesta, así sea vía telefónica o vía personal, la primera encuesta es la que termina marcando una tendencia y el desarrollo de las diversas candidaturas. ¿Por qué? Porque una primera encuesta inclusive va a mostrar una tendencia de qué es lo que los candidatos tienen que hacer y en qué están fallando, así sea la misma muestra telefónica. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que Bolivia es un país absolutamente
raro. ¿En qué sentido? En que a comparación de Estados Unidos, por ejemplo, donde nadie ensucia paredes, nadie va a pintar, colocar afiches en los postes o que usted se levante y en su pared esté la pancarta entera de un X candidato, en Bolivia sí se usan esos métodos que quiera sí o no influencian en la ciudadanía de una manera o de otra. Entonces aquí nos damos cuenta de que también la encuesta tiene que reflejar qué es lo que van a hacer los diversos candidatos, Paul, para obtener el poder. Paul, una consulta sobre este tema. ¿No se puede caer fácilmente en ser miope el tema en el tema del muestreo? ¿Por qué te digo? Al ser un país con tantas singularidades como mencionabas, hay gente que todavía en el área periurbana o en el área rural no tiene teléfono, o no tiene una línea móvil, o tiene una para toda la familia y los megas contados. Entonces, ¿cómo realmente tienes esa certeza de estar llegando al total de la población para tener una muestra homogénea? Exactamente, ese es el problema. Una encuesta no va a llegar o va a representar lo que piensa y siente el total de la población, por si acaso. Eso es un primer aspecto. Un segundo aspecto es que en la ley y los reglamentos electorales todavía faltan ajustar bastantes detalles. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Aquí hay encuestas que uno ve que son 1000 personas, por ejemplo. Claro, son 1000 personas, pero no 1000 personas no deberían representar una cantidad apreciable para hacer una encuesta, por ejemplo. Entonces, ojo, ¿en qué hemos mejorado hablando de nivel de encuestas? Que hasta antes de la actual ley electoral, todos los partidos hacían sus encuestas y las difundían y todos eran primero en sus encuestas. Y en la hora de la verdad, en las elecciones, se tenía que hacer grandes acuerdos en el Parlamento porque ninguno tenía mayoría. Hoy día ya las encuestas están reguladas en dos, en las oficiales y las no oficiales. Hay una metodología y un procedimiento que el Tribunal Electoral, ahorita van a ver dónde quiero llegar, el Tribunal Electoral registra a la encuestadora hace la encuesta, la pasa al tribunal y el tribunal que la aprueba recién la puede difundir. Pero todavía falta establecer que la normativa y el Tribunal Electoral, como árbitro del compromiso, tendría que establecer porcentajes mínimos de personas, de qué personas o cuánta cantidad de personas tendrían que ser encuestadas a nivel nacional o por departamento. ¿Por qué? Exactamente al fondo de la pregunta. Hacen llamada a una persona y esa persona tiene 5 personas que viven con él, las 5 votan y los 5 no piensan absolutamente igual. Es decir, y hay encuestas que muestran con 1000 personas, por ejemplo, encuestadas. Entonces aquí ya tiene que haber una regulación del tribunal de establecer por lo menos cantidad mínima de personas para que esas encuestas tengan mayor fidelidad con lo que la ciudadanía piensa, cree y siente en ese preciso instante cuando es encuestado. Ojo, no estoy diciendo el proceso electoral, porque como decía al principio de la entrevista, hoy pienso de una manera y mañana puede darse el caso de que piense yo de otra manera. Totalmente de acuerdo. Y es lo que hablábamos al iniciar esta entrevista. Son realidades totalmente diferentes y la clave del éxito es saber qué metodología y qué tipo de muestreo y camino para hacer estas encuestas tú vas a aplicar, porque las realidades, incluso dentro de un mismo país, son muy diferentes. Imagínate entre países diferentes y entre la región. Estados Unidos y Bolivia tienen realidades completamente diferentes. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, Paul. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que vaya a suceder en estos días de cara a las subnacionales, con encuestas que seguramente dan una línea a diferentes partidos que tienen también sus encuestas internas y en base a ello van tomando sus determinaciones. Paul, muchas gracias, siempre bienvenido y va a ser hasta cualquier oportunidad. Igualmente, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo y hasta la próxima vez. Igualmente, un fuerte abrazo para ti y para tu familia. 7 de la mañana con 12 minutos. Permítanos hacer una pausa. Esto recién comienza. Hay muchísimo más aquí en la primera de ATV. ATV presentó Recta Final. Elecciones Subnacionales 2021.